Agradezco a Dios la bendición que me concede de saludarlos y compartir con ustedes esta reflexión bíblica que titularemos ¿Quiénes arrebatan el reino de los cielos? Está basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Como seres humanos, ponemos todo nuestro esfuerzo por alcanzar aquello que nuestro corazón desea hasta obtenerlo, y luchamos por aquello que consideramos que tiene gran valor para nuestra vida. ¿Qué tenemos delante de nosotros? ¿Solamente los reinos de este mundo? ¿O hay otra alternativa? Quiero decirles que en Mateo 4, versículo 8 al 10, en la tentación del Señor Jesús, encontramos esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, nosotros hemos visto el ejemplo de migrantes que arriesgan su vida por obtener mejores condiciones para vivir. Y así van a otros países, a países vecinos, y así se van semanas, aún con lo que llevan nada más cargando, pero ellos arriesgan todo porque quieren obtener las condiciones que ese país o esos países les ofrecen. Pero tenemos otra alternativa que habla el Señor Jesucristo, y esta es el reino de Dios. Fíjense bien, en uno dice los, porque son varios reinos, los reinos del mundo. Pero aquí vamos a ver el reino de Dios, refiriéndose a uno solo, y que es nuestro versículo base de Mateo 11, 12. Y dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Veamos de manera breve el significado del reino de los cielos, violentos y arrebatar. El reino de los cielos sufre violencia. Da una idea de actividad vital, fuerza, violencia. El contexto de este versículo parece indicar que el reino de Dios avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Esto se refiere también a la reacción que el Evangelio provoca en las relaciones sociales, familias, ciudades y naciones. Pero, ¿qué significa violentos? Violento en griego significa hombre esforzado o persona esforzada. Implica fuerza, vehemencia, dedicación. Y arrebatar es apoderarse de, tomar para uno mismo, escoger, sostener, anhelar, honrar. Por tanto, es algo por lo que se lucha. Y consideremos entonces algunas enseñanzas. Unas en relación con el reino de los cielos y otras con aquellos que lo arrebatan, los violentos. Es necesario que los que lo aceptan y arrebatan, los violentos, reaccionen de manera fuerte y radical, que sea gente con gran amor a Dios. Por lo tanto, hoy cada uno podemos afirmar nuestros corazones y formar parte de este grupo. Para ingresar al reino de los cielos se requiere valor, determinación y fe resuelta. Examinemos nuestro corazón y afirmémoslo en la fe de Dios. Pero leamos también los versículos del 12 al 14 en otra traducción. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Y entonces vamos a ver algo sobre el reino de los cielos. En la semana última del ministerio terrenal del Señor Jesús, ustedes saben que entregaron al Señor Jesús ante Pilato, gobernador romano. Y cuando Pilato pregunta a Cristo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Cristo responde, mi reino no es de este mundo. Usted puede leer esto en Juan 18, 33 y 36. Cristo no vino a establecer un reino político en la tierra. La cruz de Cristo, su muerte y resurrección, no es un intento por gobernar la sociedad. La actividad espiritual del reino de Dios es en la vida de aquellos que le han recibido como Salvador y Señor. El reino de Dios o reino de los cielos en el cristianismo es el reino espiritual sobre el cual Dios reina como Rey, Salvador y Señor. Su reino se manifiesta en los corazones de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador y Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se necesita un nuevo nacimiento. Esto lo dijo el Señor Jesús en Juan 3, versículo 3. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios es arrepentirse y creer en el Evangelio. Así lo dijo el Señor Jesús cuando principiaba su ministerio, y voy a leerles Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vimos en la versión anterior que el Señor Jesús menciona a dos personajes, a Juan el Bautista y a Elías. En Mateo 11, del 14 y 15, fueron mencionados en este pasaje bíblico y nos enseñan que el reino de Dios no se abre a formalismos religiosos. Ellos lucharon, Juan el Bautista y Elías lucharon contra formalismos religiosos. Juan el Bautista, su ministerio fue anunciar la venida del Salvador del mundo. Sus palabras y su predicación llevaron a muchos al arrepentimiento, pero las mismas palabras provocaron en otros resistencia y enojo. Juan el Bautista desafió al rey Herodes a que admitiera su pecado. Y Elías, quiero decirles que los reyes malvados odiaban a los profetas de Dios porque hablaban en contra del pecado y de la idolatría, y sentían que con esos mensajes minaban su control sobre el pueblo. Leamos entonces algo de esto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Vemos cómo Elías desafía al pueblo a tomar una decisión. Seguir a quien quiera que fuera el verdadero Dios. Los ídolos de Baal eran moldeados en forma de toro, representando fortaleza y fertilidad, reflejando hambre de poder y de placer sexual. Y había en esos profetas que el rey Acab reunió, había 850 profetas. Unos eran de Baal y otros eran de Acera. Usted puede leer en el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 24, y voy a seguir leyendo 24, 36 al 39. El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo.
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Está usted claudicando entre dos pensamientos? ¿Qué lo aparta de su fidelidad al único Dios verdadero? Y por consiguiente, también lo aparta de la vida eterna. Escuche las palabras del Señor Jesucristo que pronunció en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Habíamos visto que hay personas que arrebatan el reino de los cielos, y aquí le ponen como adjetivo violentos. Violento en griego significa hombre esforzado o persona esforzada. Implica fuerza, vehemencia y dedicación. Y arrebatar es apoderarse de algo, tomar para uno mismo, escoger, sostener, anhelar y honrar. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted honra? ¿Qué quiere tomar para usted mismo? Los violentos arrebatan el reino de Dios. El reino de Dios no es para los que dicen que conocen a Dios, pero casi nunca oran y descuidan la lectura de su palabra y la obediencia a ellos. Además, tienen poca hambre espiritual. Aquí vemos en el contexto que el reino de Dios no se abre a formalismos religiosos, ni es un juego de muchachos. Dice en Mateo 11, versículos 16 y 17. El reino de Dios rehúsa el entretenimiento, que las comunidades religiosas provean diversiones olvidando a Dios. Y vamos a aplicar entonces y a concluir. Recordemos que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y se vuelven a Cristo, a su palabra y a sus rectos caminos. Estos creyentes buscan el reino de Dios cueste lo que cueste. Esto implica un intenso esfuerzo, una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir el pecado y todo aquello que se inclina a la maldad. ¿Quiere usted orar por lo que nos ha enseñado la palabra de Dios? ¿Quiere usted orar para fortalecer su fe? Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy nos has recordado la grandeza de tu reino. Ayúdanos a redireccionar nuestras prioridades y a escogerte a ti y a luchar vehementemente para alcanzar tu reino. Por favor, abre nuestros ojos y nuestro corazón a la grandeza de tu amor y al valor de la vida eterna que nos ofreces. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en